Hoy nos hemos venido a Mérida, situada en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ha sido un destino ideal para este viaje en familia, lleno de cultura e historia. Quédate en el vídeo porque voy a intentar mostrarte los más imprescindibles que ver en un día. Fue fundada en el año 25 a.C. por el emperador Octavio Augusto para formar su colonia romana. Como veis, hay muchísimos vestigios de la época, así que quedaros que lo explicamos todo. Y a unos 5 minutos del templo de Diana tenéis la Alcazaba. Como sabéis, su nombre significa fortificación. Está junto al puente romano y bajo el río Guadiana. Esta fortificación data del siglo I con los romanos. Posteriormente fue reforzada por los visigodos. Luego llegaron los musulmanes y se asentaron aquí. Y algún ejemplo de ello es el aljibe, que también se encuentra aquí en la Alcazaba. Desde aquí afuera se puede apreciar el aljibe, la entrada la tenéis aquí y justamente por aquí abajo, de manera subterránea, vais a bajar unas escaleras y vais a llegar justamente ahí, pegado al muro. Ahí está el aljibe, que por cierto está en perfecto estado de conservación y que a día de hoy sigue usándose como tal, ya que recoge el agua procedente del río Guadiana, que está justamente detrás del muro. Desde arriba de la muralla de la Alcazaba podéis ver el puente romano. Tiene una longitud de 790 metros, además es transitable. Sobre él descansan distintos arcos, por el cual atraviesa el Guadiana. En 1230, Alfonso IX conquistó la ciudad y se la entregó a la Orden de Santiago. Los caballeros restauraron la Alcazaba islámica y además construyeron aquí en su interior la llamada Casa de la Orden o la Villa Vieja. Pero ya en el siglo XV fue testigo de las luchas entre Isabel la Católica y Juana la Beltrejana, y fue en ese momento cuando se añadieron nuevas torres a la Casa de la Orden. Ahora vamos a visitar la concatedral de Santa María la Mayor. Es de estilo románico y gótica. Es heredera de la antigua Catedral Augusta, pero fue reconstruida por el rey Alfonso IX de León. Para entrar tenéis esta parte de aquí, que es la fachada, que da justamente a la Plaza de España frente al Ayuntamiento. Y otra de las fachadas da a la Plaza de Santa María, donde te encontraréis la Puerta del Perdón y la Torre del Campanario. El hallazgo de alguna pieza visigoda hace pensar que se ubicó aquí la famosa Catedral Matriz de Santa María. Hoy se presenta como un conjunto gótico digno de ver.
Nos hemos venido a La Morería. Es una superficie de 12.000 metros cuadrados donde se asentaba el antiguo barrio humilde de La Morería. Es una clara evolución del urbanismo que va desde el siglo I hasta los visigodos. Y nuestra siguiente parada antes de almorzar es la Casa del Mitreo. Su nombre se debe a la proximidad con el templo de Mitra. Es una casa en la que se ve perfectamente las distintas dependencias, así como sus baños privados. Lo más representativo son los mosaicos que aún se conservan. El principal el mosaico cosmogónico, que es la personificación entre el mundo y la naturaleza. Las pinturas también se encuentran en buen estado de conservación a pesar de los años. También podéis visitar el columbario, que es el antiguo cementerio. Y hemos reservado la tarde de hoy para visitar la joya de la corona, que es el Teatro y el Anfiteatro de Mérida. Fueron construidos entre el año 15 y 16 a.C. por el cónsul Marco Vipsiano Agripa. Además, en 1993 lo declararon Patrimonio de la Humanidad. Una vez que entréis en el recinto, con lo primero que os vais a encontrar es con el anfiteatro. Era el escenario en la que daba lugar la lucha de gladiadores o la caza entre fieras. Está rodeada de gradas y tiene una capacidad de entre 15.000 y 16.000 espectadores. Y si os preguntáis quién preside el teatro romano, es Ceres, la diosa de la agricultura y la fecundidad. A la salida del anfiteatro tenéis la Casa del Anfiteatro. Es una casa grandiosa, enorme, en la que está bastante bien conservada. Un estilo a la Casa del Mitreo, pero mejor conservada en cuanto a mosaico, porque es que se aprecian perfectamente tanto el de las distintas dependencias como la de los pasillos.
Estamos ahora en la cripta de Santa Eulalia, que también forma parte de la basílica y la iglesia que lleva el mismo nombre. En un principio, la iglesia en 1990 comenzaron la reconstrucción de lo que es la iglesia, es decir, del piso superior. Al hacer las excavaciones encontraron, primero en el subsuelo del todo, que había casas romanas. Luego, en otro segundo periodo, encontraron una necrópolis cristiana. En un tercer periodo apareció la basílica y ya por último, arriba, que es la iglesia de Santa Eulalia, que por cierto es la patrona de Mérida. Y nos hemos venido al circo romano. ¿Os imagináis aquí en las arenas haciendo esas impresionantes carreras de caballo? Para eso tenemos que trasladarnos al siglo I. Bajo el mandato de Tiberio se mandó construir este circo, que es el segundo más grande después del de Roma. El acueducto de los Milagros forma parte de la conducción hidráulica que transportaba el agua procedente del pantano de Prosperina o de la charca de los Milagros, como se le conoce aquí popularmente. Y es que su nombre se debe a la gran admiración que sentían tanto los lugareños como los forasteros cuando venían y la observaban. Y es que es digno de admirar, ya que se ve perfectamente los sillares formados por granito. Además, el arroyo que pasa por aquí es el arroyo de Albarrega.